buen momento para estudiar las profecías. Estamos en buen tiempo para estudiar las profecías, porque creo que jamás se había hecho tan sencillo el estudio de las mismas, porque estamos viendo los cumplimientos. O sea que como que se nos hace más asequible al entendimiento cuando el Señor dice: y habrán terremotos en diferentes lugares. A ver, no es que esto sea difícil de comprender, pero cuando uno empieza a ver noticias que en tal país un sismo y tanto derrumbe y tantos muertos, y al mismo tiempo en otro país, y así, y ha sido imparable. Uno como que cuando lee la profecía como que cobra otro sentido, hablando, ¿cómo se lo expresaría? Como que se pone más serio. Cuando uno lee, tú dices: bueno, esto es más serio de lo que yo pensaba, esto es más serio de lo que yo imaginaba, porque una cosa es leer, pero otra cosa es leer viendo lo que está pasando. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuánta gente afectada? Y en medio de estas profecías tenemos unos anuncios proféticos donde el Señor escribe a las 7 iglesias de Asia. Eso es en el libro de Apocalipsis, a partir de el capítulo 2. Y a raíz de estos tiempos que estamos viendo el cumplimiento de la profecía, he sacado notas acerca de errores contra los que la iglesia ha estado combatiendo, y se mencionan acá en las cartas de las 7 iglesias, y su vigencia y su cumplimiento y el combate de la iglesia contra estos mismos errores. De hecho, en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 2, y vamos a ir con nuestras Biblias, vamos a aprovechar 2:2. Exactamente. A ver, hay más, pero para el tiempo que tengo saqué unos pocos. En Red de Evangelistas vamos a estar publicando todo el estudio. Ahí sí, para que los que entren puedan leerlo a plenitud. Y para la iglesia vamos a imprimirlo y llevarlo a las casas de los hermanos. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ese es el elogio que el Señor está dando a la iglesia de Éfeso, ¿no? Éfeso. Dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este es uno de los errores, y es el primero que tengo acá en la lista. En el verso 1 vamos a encontrar un problema espiritual de la iglesia, pero quiero enfocarme acá en este panorama global con respecto a falsas doctrinas, los falsos apóstoles. Para nadie es un misterio ya, y es la comparación que yo les decía con los terremotos. Para nadie es un misterio ya la gran proliferación de los apóstoles en todo el mundo. Acá en la región de América Latina y en las Américas, está suelta una tentación a ministros de buscar reconocimiento y autoridad. Y ese es el problema. Antes todos deseaban ministerio, servir al Señor. Ahora todos quieren ser apóstoles. No se engañe usted. Todos los pastores, todos los que han estado
en autoridad han sido tentados para hacer esto. Y lo bueno que Dios haya permitido este sacudión de la iglesia, este zarandeo, ha hecho que la pajusa se vuele por los aires y se quede el trigo limpio. Al punto de que espero yo en el Señor que los que tenían tales deseos hayan aprendido un poco de humildad y hayan dejado estos deseos a un lado, sino el deseo original, que es el de servir al Señor como Dios te ha llamado. Esta proliferación de falsos apóstoles está en gente que quiere tener reconocimiento y autoridad que Dios no les ha dado. No voy a entrar en la discusión si hay apóstoles o no en este tiempo. Esa no es la discusión ahora. El tema ahora son los falsos apóstoles. Que repito y perdóname que lo diga varias veces, pero es una tentación a un ministerio, y las tentaciones no vienen de parte de Dios, sino vienen de parte de Satanás. Es una tentación a un ministerio en el que te pongan un rango mayor del que no tienes, del que Dios no te haya dado. Entonces, porque te llamen el apóstol, porque bueno, ya estoy convencido que si en la lista de Efesios empezara como el maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, todos quisieran ser maestros. Estoy convencido de eso. Porque el objetivo es tomar el primer lugar. Y yo pregunto en la Biblia, ¿quién deseó el primer lugar? ¿Quién deseó el primer lugar? ¿Quién deseó ser igual a Dios? ¿Quién deseó sentarse en el trono de Dios? Satanás. O sea que este deseo de tomar rangos autoritativos y lustrosos es un deseo diabólico, es una tentación. No me parece que un apóstol sea un rango tentativo y un rango lustroso, cuando los primeros apóstoles murieron y ellos decían, somos reos de muerte. Es un ministerio los cuales, siendo llamados por el Señor, murieron por causa del Señor. No quiere decir que los otros ministerios no puedan morir por causa de el Señor, que seamos tomados por dignos. Y si un día nos toca morir por causa del Evangelio, que Dios nos dé fuerza para permanecer fieles y firmes. Pero estos nuevos apóstoles quizás hayan descuidado, y digo quizás porque yo no puedo ser globalmente extensivo con mi opinión, si no es a mi opinión tomando de la palabra. Quizás no se den cuenta que en Lucas capítulo 22 dice la palabra y lo noto aquí, y creo que es una doctrina fundamental de la iglesia. En el verso 26 de Lucas 22 dice, mas no así vosotros. Y le hablaba Jesús a sus apóstoles, a sus seguidores, y yo creo que le habla a la iglesia. No así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Eso es un principio doctrinal. Eso es un principio doctrinal para nosotros, la iglesia. El que dirige sea como el que sirve. Somos meros servidores. Servidores, y perdone que use la palabra mero, pero es que el único exaltado es Jesucristo. Nosotros, por hacer correctamente nuestro servicio, inútiles somos porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y a mi opinión lo que tenemos que hacer creo que no lo estamos haciendo bien. O sea, somos
digno de conmiseración. Somos necesitados, creo que es la palabra, de la misericordia de Dios en cuanto a nuestro servicio. Y me llama poderosamente la atención cómo es que le habla a Éfeso y le dice: has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Así es como dice la carta. La iglesia de Éfeso los puso a prueba. Ustedes dicen ser apóstoles, vamos a ponerlos a prueba. ¿Y cuáles son las pruebas para identificar a un apóstol? Bueno, ese sería tema para otro sermón, ¿verdad? Ese sería tema para otro sermón, porque no quiero salirme de la línea de los errores doctrinales y el poco tiempo que tengo ahora. Has puesto a prueba y has demostrado que son mentirosos. Está tremendo. O sea que la Biblia nos da cómo poner a prueba no solamente a un ministerio apostólico, sino los ministerios. Quien ha sido llamado se pone a prueba y se nota el que es llamado, se nota el que verdaderamente puso sus manos en el arado y no mira atrás. Se nota cuando hay un llamamiento de Dios. Me gusta este texto cuando en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, el apóstol Juan dice: queridos hermanos, y esto yo creo que se aplica a este verso 2 de Apocalipsis capítulo 2, cuando Juan dice: no crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Está tremendo esto está diciéndolo el apóstol Juan, y está tremendo esto. No les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Esto es una barrera, porque un problema de la iglesia es que a veces peca de muy crédula con respecto a los hombres. Y pienso yo que nuestra completa fe tiene que ser para Dios, no para los hombres. De hecho, dice la palabra: maldito el varón que confía en el hombre. Y ahora viene Juan y dice: no les crean a todos los que dicen ser llenos del Espíritu Santo. Esto es una frase que para mí es bien seria. Sino que dice el apóstol Juan: póngalos a prueba. Dicen ser llenos del Espíritu Santo, vamos a probarte para ver, dice la palabra, si son lo que dicen ser. Bendito sea el Señor. Tú dices ser profeta, vamos a ponerte a prueba, a ver si tú de verdad eres profeta. ¿Cómo se prueba al profeta? Esperando a que profetice y esperando a que se cumpla la profecía. ¿No se cumplió la profecía? A ver, vamos a un pequeño tono acá, un pequeño paréntesis. Hay profetas que te dan fecha, hay profetas que no te dan fecha. ¿Cuánto tengo que esperar para que se cumpla una profecía falsa o verdadera, si no me dan fecha? Y pasan los años, y pasan los años. Bueno, ¿cuándo se cumple? Yo me acuerdo que cuando yo comencé el ministerio, Junior era un adolescente, un jovencitico, y yo le dije: vamos a andar juntos. ¿Te acuerdas, Junior? De hecho, Junior fue que me lo recordó a mí. Y yo comencé el ministerio hace 17 años. ¿Y cuándo se vino a cumplir esa profecía? ¿Qué tiempo o qué margen yo le tengo que dar para saber si esa profecía es cierta? Mira, yo creo que hay tres cosas o tres acciones que tienen que probar la veracidad de un ministerio o la veracidad de una persona que dice ser llena del Espíritu de Dios. Número 1, discernimiento de espíritu. Número 2, conocimiento de la palabra. Número 3, experiencia como iglesia.
Discernimiento de espíritu. Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Dios habla claro. Dios dice sí o no es mío. Dios habla claro. Viene un profeta y da una profecía que sea hermosa, pero Dios se encarga de sacar a la luz si es o no. Eso es trabajo de Dios. Nosotros es juzgar la profecía, la oímos y la ponemos a prueba. Señor, ¿qué es esto? Y Dios saca a la luz. Dice ser apóstol, Dios saca a la luz. Al principio, como dice Escobita Nueva, va re bien. No, pero en su momento Dios lo saca. Dios saca a evidencia. ¿Por qué? Discernimiento de espíritu. Empiezas a sentir de parte de Dios que algo no está bien. O Dios te lo revela, o Dios te lo muestra, Dios te habla. Pero no va a ser a ti en particular, sino que empieza a mover a la iglesia en cuanto a esta palabra. Ojo, no para crear división, sino en unidad, que un ministerio no es de parte de Dios. Conocimiento de la palabra. Las cosas que esa persona empieza a hacer contradicen la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántas iglesias no han caído por causa de un falso ministro, de un falso apóstol, de un falso profeta, a causa de que no tienen conocimiento de la palabra? Y llegan falsos maestros que tienen conocimiento de la palabra y la tuercen, y la iglesia, por no leer, mira, lo mínimo del conocimiento de la Biblia es leerla. Y a la fecha, ¿cuántos cristianos hay que nunca se han leído la Biblia? A la fecha de hoy, cristianos. Entonces viene le tuerce la palabra y cae en una falsa doctrina y ni siquiera se dio cuenta. ¿Sabe cómo son las trampas para oso? La trampa para oso es un hoyo cubierto con hierba. Y tú ves el terreno y no se ve el hoyo. ¿Quién sabe que ese hoyo está ahí? Nadie más que el cazador. Entonces el oso viene corriendo y lo que ve es tierra, hierba. Y cuando pisa la falsa hierba se cae en el hoyo. Si el oso supiera que hay trampa, iría tanteando. Y donde vea que se hunde, esto es una trampa. ¿Cierto o falso? Terreno minado, igual. Nadie pasa por un terreno minado, excepto el que sepa dónde están las minas o un detector. El explorador o el zapador, no sé cómo es que le llaman, zapador. Bueno, actualmente está el terreno espiritual teológico lleno de minas de errores. Falsos apóstoles sembrando tanto error. Ya lo que falta es que uno se haga llamar el nuevo papa. Lo único que falta, porque ya le dicen papá. Y la idea del papado viene de ahí, el Santo Padre. O sea que espiritualmente la cantidad de errores doctrinales que hay. Y sería bueno otro tema de cómo tratar éticamente una falsa doctrina o cómo combatir con un ministerio errado sin caer en la falta de respeto y una discusión. Sería tema para otro momento, pero me enfoco en esos tres: discernimiento de espíritu, conocimiento de la palabra y experiencia como iglesia. Los palos enseñan, los tropiezos enseñan. Como iglesia, si tenemos una carrera sin ningún problema, vamos a ser personas sin experiencias en la vida. Pasa así. Tienen que pasar las cosas en la iglesia, tienen que pasar problemas en la iglesia para como cuerpo tener experiencia para cuando vuelva a suceder decir no, esto no lo vamos a hacer porque ya nos pasó. Y esto es de Dios, pastor, que hayan malas experiencias de iglesia. Sí es de parte de Dios. De hecho, Dios permitió, cuando leemos el Antiguo Testamento, que pasaran tantas cosas malas al pueblo.
Y Dios dijo, para que quede como ejemplo para ustedes, ¿sabes? Esto es ejemplo para nosotros. Y en el Nuevo Testamento vemos también otra serie de problemas y cosas malas que nos quedan como ejemplo. Y en la historia de la iglesia, es más, en la historia de nuestra iglesia, en estos 16 años, ¿cuántos problemas nos han pasado? Que nos han quedado como ejemplo. Cuando vuelven a suceder, decimos, ya esto, vean, este conejo va a saltar por acá, esto va a ser así, por la experiencia que nos ha dado la vida en este trabajo como cuerpo. Hay otro error que la iglesia ha estado combatiendo y es el ministerio de la prosperidad. Prosperidad. ¿Dónde aparece en la Biblia este ministerio de la prosperidad y el error? Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, mira qué interesante, los que retienen, o sea que ellos se aferran a esto, la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue el error principal de Balaam? El deseo por la ganancia. El deseo por la ganancia. El dinero. O sea que la doctrina de la prosperidad, al menos a mi opinión, es lo que llaman en la Biblia la doctrina de Balaam. Jesús dijo que no se puede amar a dos señores, a Dios o a la riqueza. Y el ministerio de la prosperidad es un ministerio que apunta mucho hacia el dinero. El dinero en sí, y esto grábeselo, no es bueno ni es malo. El dinero es una cosa. El dinero es un objeto fácilmente cambiable. Ahora usted va a dejar de tener CUC y va a empezar a estar pagando digitalmente. O sea, el Señor está hablando sobre quizá una entidad espiritual que tienta y mueve a los hombres a causa de su avaricia, su egoísmo y su deseo carnal de poseer. Entonces, Balaam codició este precio por dinero, aceptó por riqueza, aceptó atacar a Israel por medio de profecía de maldición. Conocemos la historia, lo que Dios no permitió, pero él instruyó al rey a cómo hacer daño a Israel. Y la doctrina de la prosperidad, cuando la persona acepta esta doctrina, no se piense usted que acepta la doctrina y todo se igual, no, empieza a haber cambio, empiezan a prosperar financieramente se prospera cuando se acepta esta doctrina. No se olvide que Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorare. Amado, el diablo tiene en sus manos el poder para enriquecer con cosas de este mundo. Y eso es lo que propone la doctrina de la prosperidad, poniendo el nombre de Jesús por delante, pero amando el dinero por detrás. ¿Por qué digo eso? Porque todo se basa en dinero. Si eres pobre, eres maldito. Eso es en resumen, eso es en extracto. Todo lo que ellos dicen es cuando tú tomas toda esa doctrina y la extraes y cae la gotica, la esencia, si eres pobre, no eres de Dios. Ya. Entonces, yo veo a Jesús siendo Dios de ricos y Dios de pobres. Entonces no me está cuadrando decirle a una persona pobre que recibió a Cristo, tú no eres de Dios porque tú eres pobre.
Es un error. Es un error bíblico grave. Para ganar tiempo, retienen la doctrina de Balaam. ¿Por qué la retienen? Porque es codiciable. La doctrina de la prosperidad hace rechazar la sana doctrina, porque la sana doctrina no da cosas materiales. Por la sana doctrina, ¿ha visto usted? A ver, entiéndame lo que estoy diciendo. Por la sana doctrina se ganan las almas, pero se ganan las almas de verdad. Pero la sana doctrina tiene algo. Para que haya un crecimiento, a veces se pasa trabajo. Por la sana doctrina, la gente se molesta y se va. De hecho, Jesús dice, vendrán tiempos donde no sufrirán. Esto lo dice el Señor a través de, creo que Pablo. No sufrirán la sana doctrina. O sea que se sufre la sana doctrina porque te pincha, te hiere. Te toca donde la palabra de Dios molesta. La carne la mata. Pero la doctrina de la prosperidad no hace eso, sino que levanta al hombre. Y ahora en estos tiempos donde han limitado los cultos, ¿qué iglesias son las que permanecen abiertas ahora? Las grandes. Las grandes. ¿Y quiénes son los que pudieron hacer recursos para hacer iglesias grandes? Hay iglesias de sana doctrina que gracias al Señor pudieron, pero generalmente apóstoles y prosperidad. Entonces dice la palabra que por causa de faltar la palabra, la predicación, la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán falsos maestros. O sea que esto es un tiempo tan peligroso, que hay que saber dónde uno pone su oído y qué tú escuchas, si es de parte de Dios o no. Los tres, ¿qué cosa que enseñé? Discernimiento de espíritu, conocimiento de la palabra y experiencia como iglesia. La doctrina de la prosperidad empieza a contender contra la iglesia y su remanente fiel, al punto de que si no te unes a ellos te condenan. También hacen esto los apóstoles, los que se van con los apóstoles hacen esto. Si no te unes, tú eres un religioso, tú eres esto, y empiezan a condenarte. ¿Qué es eso? Los testigos de Jehová también. ¿Qué es eso? No más que una secta falsa. Ya que el Hijo de Dios, los hijos de Dios no maldicen, bendicen aún hasta sus enemigos. La doctrina de la prosperidad minoriza el pecado y su capacidad de corrupción. O sea que si tú eres una persona pudiente y tú eres una persona que da dinero, no nos metemos contigo para que digas dando dinero. Y si estás mal, vamos a ver cómo te vamos arreglando poquito a poco. Si el objetivo es llegar con la palabra. Y la palabra tiene que romper la roca de la mente de la gente, tiene que partir la peña en dos para que brote el agua, usando esta cosa que hizo Moisés con la vara. Hay gente que tiene la mentalidad tan endurecida que la palabra tiene que provocar un rompimiento. Gente que está tan aferrada al pecado. Cuando la gente no quiere dejar el pecado, se va. Pero la palabra llegó. La palabra te confrontó. Si no quisiste recibir al Señor y someterte a su palabra, entonces sigue viviendo la vida de pecado. ¿O cuánta gente no hemos visto que cuando los hemos confrontado con la palabra se han ido porque quieren pecar? Pero el objetivo es que se confrontó. La predicación es una espada de doble filo.
o te salva, o por causa de tu pecado tú mismo te condenas. Porque ya no hay justificación. Llegó Cristo, se presentó Cristo, se te habló la palabra. Ya no hay justificación. Es peligroso esto. Entonces la doctrina de la prosperidad tiende a minorizar este poder del pecado y su capacidad de corrupción, porque el objetivo es ganar gente. El objetivo es ganar gente, que venga gente, tener bastante gente. Yo creo que el objetivo es ganar las almas, glorificar a Dios y ganar las almas. Es lo que yo entiendo por la palabra. Pero ganar almas no quiere decir añadir gente a tu iglesia. Ganar almas es presentar el Evangelio, presentar a Jesucristo, y que las personas reconozcan su condición de pecador delante de Dios y se arrepientan y reciban a Cristo y vivan para Dios como Dios manda en su palabra. Eso es lo que yo creo, es que es una persona que se convirtió y lo ves permaneciendo y lo ves que le caen bloques encima y dicen, pero yo sigo al Señor, yo no sigo al hombre, y permanecen fieles a Dios. La base de este ministerio de la prosperidad, que no le llamaría ministerio, no sé si, bueno, hay ministerio de cultura, de este ministerio, este falso ministerio, la base es darle lugar y culto al dinero. Tenemos internet, pueden investigar cómo los ministros de la prosperidad usan el dinero para recogerlo o para darlo. La base de este ministerio es dar lugar y culto al dinero. He visto ministraciones y eso me da pena a mí. Cómo cogen el dinero, reciban, y empiezan a ir. Entonces la gente fajada con el dinero. Eso está pasando, eso está en internet, eso lo puede ver todo el mundo. Por eso es que la gente habla tanto, porque por causa de falso el testimonio de Cristo es vituperado. Yo creo que Dios estableció, sería tema para otra cosa también, hablar sobre finanzas de la iglesia. La Biblia dice, cada uno dé como se propuso en su corazón, y nosotros nos hemos propuesto tomar ofrendas y tomar diezmo. El 10%. No aplicamos a los diezmos del Antiguo Testamento, que eran los diferentes tipos de diezmos, sino que tomamos el 10% de las ganancias, las ofrendas, y así establecimos un patrón de economía en la iglesia. Pero no se obliga a nadie. No se obliga que si usted no diezma se va para el infierno. No se enseña eso. Es por amor, es por obediencia, es porque queremos la bendición de Dios, sabiendo que la tenemos por gracia. Pero lo hacemos por amor y por obediencia y por agradar a Dios y por sustentar la obra. Pero el enfoque de ello es dinero. Dinero. Y esto es triste porque... Señor. Es interesante cómo en el verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Y eso está en contexto con los que retienen la doctrina de Balaam. Y este asunto de la doctrina de los nicolaitas es un poco complejo, en el sentido del estudio histórico de quiénes eran los nicolaitas. Algunos asumen que se trate de Nicolás, uno de los diáconos escogidos, cuando escogieron a los 7 diáconos en el libro de Hechos. Hay uno de esos diáconos que se llama Nicolás, y algunos presumen que Nicolás se apartara hablando y enseñando alguna falsa doctrina.
Me inclino más por la modalidad de que hay un teólogo que asume que esa palabra que pone como nicolaíta es una palabra que tiene una frase, una palabra que es nocal, y esa palabra significa queremos comer. Así, y entonces habla de que quizás sea una mala interpretación del idioma y que la palabra real sea nocal y se trate de gente que quiere comer cosas sacrificadas a los ídolos o cosas paganas. En fin, no en vano está puesto ahí. Otros sostienen de que se levantó algún tal Nicolás y enseñó alguna falsa doctrina, aparte de él que era diácono. Yo me inclino más por esta persona que pone esta traducción de queremos comer, porque su contexto dice que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por esa causa yo me inclino más por esa parte de la palabra nocal, que sea queremos comer. Tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, gente que se aferra a hacer lo que quieren hacer y no lo que tienen que hacer, lo que Dios manda. O sea, pudiera verlo como gente que tienen un evangelio frágil doctrinalmente, gente que quieren seguir a hombres en vez de a Cristo, y gente que quieren vivir para satisfacer la carne. Pudiera tomar este asunto de retener la doctrina de los nicolaitas. Por último, quiero estar hablando sobre el feminismo dentro de la iglesia. Uno de los grandes debates de este último tiempo es si la mujer puede ser pastora o no. Gran debate. Una parte de la iglesia sostiene que sí, otra parte de la iglesia sostiene que no. Unos toman a las mujeres como colaboradoras, otros, la mujer viene a ser una vez más objeto de silencio, como se hacen uso de este texto que Pablo dijo, la mujer cae en la congregación, y la mujer llega a la iglesia a estar sentada, callada y ser una acompañante más. Lo cierto es que este combate ha producido el crecimiento exponencial del feminismo dentro de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, en el verso 20, está escrito el levantamiento feminista como ataque del diablo a la iglesia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Lo que sí hay en la palabra es que cuando Pablo da instrucciones a la iglesia, Pablo habla y dice que él no permite que la mujer instruya a los hombres. ¿Cuál es el lugar correcto de la mujer dentro de la iglesia? Vayamos a la creación. ¿Dónde Dios puso a la mujer? Ayuda idónea. En Cristo Jesús. ¿Dónde Dios puso a la mujer?
En Cristo Jesús, cuando vino Cristo, ¿cuál es el lugar de la mujer? Sigue siendo ayuda idónea del hombre, y el hombre sigue siendo cabeza de la mujer, y Cristo cabeza del hombre. La mujer puede desarrollar ministerio, sí lo puede desarrollar, porque hallamos ministerios de profetisa. Y de hecho Pablo dice, la mujer enseña a las doncellas a cómo comportarse. O sea que la mujer, Dios la creó como colaboradora, pero no para ejercer autoridad y dominio sobre el hombre. Porque entonces se va el plan de Dios, y es lo que está pasando con este asunto del feminismo. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ella misma se autoimplantó el ministerio, como está pasando hoy en día, gente que se autoimplanta en los ministerios. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Obra del espíritu de Jezabel en estos tiempos. Conductas sensuales dentro de las iglesias. La mujer vistiéndose de manera sensual. Está pasando dentro y fuera de la iglesia. Conductas homosexuales dentro y fuera de la iglesia. Empoderamiento femenino dentro y fuera de la iglesia. El empoderamiento femenino tiene un nombre: rebeldía. Eso es rebeldía. Licencia para divorcio dentro y fuera de la iglesia. Desórdenes sexuales dentro y fuera de la iglesia. Asume ministerios que Dios no ha dado dentro y fuera de la iglesia, porque hay gente que se aparta y dice, Dios me llamó a esto, ser profeta, y se van de la iglesia, y son profetas autónomos que andan por ahí. Señor de la gloria.